¿Cómo nos afecta el COVID-19 a la población trans en Latinoamérica? Es necesario que los gobiernos nos incluyan en los comités de urgencia. ¿Por qué? Porque no está llegando la ayuda humanitaria y se está violando los derechos humanos de las personas en Latinoamérica. Las compañeras trans en México se están muriendo de hambre. La pandemia del COVID-19 en México ha venido a cerrar las fuentes de empleo de las compañeras. Y déjenme decir que reclamo para los gobiernos ser una inclusión laboral. La falta de políticas públicas incluyentes laborales para la población trans no lo es. Lo que estamos pasando a las mujeres trans en este momento, sobre todo las trabajadoras sexuales, que sin poder trabajar estamos en situación de extrema pobreza, tratando de sobrevivir con esto que está pasando. En realidad no sabemos a qué punto vamos a llegar porque no hay leyes que sean dirigidas a la comunidad trans para pedir nuestros derechos como cualquier persona en Chile. Que veamos una política que sea una ley integral para que podamos las compañeras vivir un poco mejor desde que ya salió la ley de identidad de género. Ahora queremos poder trabajar fuertemente para que no vuelva a ocurrir esto, porque siempre que pasa algo las compañeras trans se ven perjudicadas. Que las mujeres trans no contamos con protocolo de atención en salud ni ofertas institucionales para acceder a terapias reemplazo hormonales, entre otras, no a la discriminación por una identidad de género ya. Y bueno, ante la pandemia del COVID-19 se crearon leyes y programas de asistencia humanitaria y las mujeres trans no fuimos tomadas en cuenta. Nuestras necesidades básicas están siendo vulneradas. Necesitamos una respuesta ya. El Salvador es uno de los países a nivel de Centroamérica que tiene mucha más discriminación hacia las poblaciones de hombres y mujeres trans. Esto nos lleva a que sea el trabajo sexual la única opción. En estos momentos de la pandemia somos las más vulnerables en cuanto a derechos humanos, ya que no contamos con un empleo digno que pueda garantizar un salario mientras nos encontramos en cuarentena obligatoria en nuestras casas. Lo que nos ha dejado el COVID-19, coronavirus, es mostrarnos una realidad que pensábamos que la teníamos paliada, pero vemos que día a día nos muestra que no es así. Seguimos teniendo la dificultad en la alimentación, la vivienda, la salud, y esperemos que en un futuro, cuando esto se solucione, podamos hacernos cargo de todas esas dificultades que sigue teniendo la población trans, que ha sido muy vulnerable y sigue siendo vulnerada, y más allá de esta pandemia. Estamos como comunidad trans en el Perú en una situación de precariedad muy peligrosa. Por estas razones exigimos al Estado peruano, al presidente Martín Vizcarra, que atienda de forma urgente nuestra situación. Primero, solicitamos un bono trans que permita a la población trans que pueda sostenerse durante esta cuarentena. 2, solicitamos también un albergue trans para las compañeras o compañeros que son echados de la vivienda que alquilan por falta de pago debido a que no tienen trabajo para poder abastecerse y poder pagar incluso sus alquileres. As notícias aqui não são boas. O Brasil vive um desgoverno total na área da saúde, não apontando para medidas sérias para a contenção da pandemia da Covid-19. Por outro lado, já denunciamos e solicitamos à Secretaria Nacional de Assistência Social uma política recomendativa para estados e municípios para chegar até nossa população os benefícios dados pelo SUAS.
Serviço Único de Assistência Social do Brasil. Nossa população profere denúncias de norte a sul da sua exclusão, que agora é maior com os impactos da Covid-19. A Rede Trans está vigilante e denuncia o governo brasileiro que precisa olhar para as populações mais vulneráveis nesse momento. Frente al COVID-19, la población trans ha sido una de las poblaciones más afectadas con esta pandemia. La obligación de quedarse en casa con cuarentena y todo esto, viendo que nuestra población trans, su sostenibilidad ha sido ejercer el trabajo sexual. Exigimos a nuestro gobierno que en todo, los beneficios que está dando a los países, que tome en cuenta a nuestra población trans, que es una población más vulnerable frente a la pandemia aquí en República Dominicana, porque las necesidades de nosotras, la persona trans, es una realidad, no es una mentira. ¿Qué vale lavarnos la mano 5 o 7 veces y quedarse en casa y no tener una sostenibilidad continua? Esto ha dejado nuevamente expuesta la precariedad en la que vivimos y sobre todo la exclusión social que sufrimos las personas trans. Entonces nosotros queremos decirle al Estado y al Gobierno Nacional que tome las medidas urgentes para contrarrestar toda esta situación que venimos atravesando las mujeres trans. En este caso que estemos en las agendas. Necesitamos que haya planes de alimentación para llegar y de reparto de mercadería para llegar a todas nuestras compañeras. Las mujeres trans seguimos siendo vulnerables, discriminadas, peor con este tema del COVID-19, con la epidemia. Los gobiernos regionales y nacionales no nos han tomado en cuenta. Por eso pedimos y exigimos a los gobiernos nacionales y regionales que nos tomen en cuenta en sus agendas de gobierno. Exigimos. Actualmente nosotros las mujeres trans en Nicaragua seguimos siendo las más vulnerables, ya que con esta epidemia del COVID-19 no hemos recibido ninguna ayuda de parte de nadie. Mis compañeras trans trabajadoras sexuales no están ejerciendo el trabajo sexual, ni están ejerciendo otro trabajo en otros ámbitos laborales como es el trabajo doméstico, como es el trabajo en bares, restaurantes y comiderías. Es por eso que nosotras las mujeres trans de Nicaragua le exigimos al gobierno una pronta respuesta ante esta epidemia. In Belize, the situation for trans people in the middle of COVID-19 pandemic is alarming. The lack of food coming towards the community is the #1 crisis that we're facing today in Belize. Although the government has made some solutions to help the community, the trans community is the one being mostly affected. Why? Because most of the girls don't have an identification card that matches with their identity. We demand government to recognize the work of NGOs with key population. We ask that they establish a formal referral system that allows for testings and checkups. We also ask that ARVs be on demand and to be delivered for another 2 months towards the community. We ask that government work along with NGOs to ensure that all community be reached, and that the pantry service and the food services reach the community. We are all Belizeans, we are all in this pandemic, and we all need the help. Y bueno, la situación de la población trans en medio de la pandemia COVID-19 es alarmante. Ha disparado evidentemente todo el tema de la pobreza, de la injusticia social que se vive en la sociedad. Y bueno, lo que le exigimos al gobierno es que ponga en práctica, que accione, active todas las políticas públicas LGBTI que ha firmado, que ha promovido
Entonces ocupamos justamente que se pongan en práctica para que la población trans pueda en este momento tener acceso a vivienda, alimento, salud y bueno, poder sobrepasar la pandemia COVID.